cuánto tiempo usa cada niño la computadora, etcétera, etcétera. Después habla de un paradigma reformista en donde las computadoras se utilizan para, digamos, emparentar con una propuesta didáctica muy vinculada a la construcción del conocimiento, al constructivismo. Y yo digo, ay, yo estoy acá, me parece bien lo que él dice, pero él arma una tercera etapa, digo, y él habla finalmente de los holistas. Y habla de holistas en el sentido de entender a las tecnologías como este elemento que nos va a llevar a una transformación radical de lo que nosotros entendemos por educación hoy, ¿sí? Si es que nos dejamos llevar por las transformaciones que nosotros podemos realizar con las tecnologías, ¿no? No que las tecnologías van a hacer, sino lo que nosotros como pedagogos y docentes podemos hacer con las tecnologías. Creo que corriendo, he llegado hasta aquí, sí, así que muchas gracias y... Mientras Diego va acomodándose, si alguno de ustedes ya formuló preguntas, pueden entregárselas a las chicas y las van acercando a la mesa para irlas organizando, y si no, bueno, en la medida en que vayan surgiendo las van entregando. Y si no, además, la tercera opción es que cuando cerremos el contrapunto ustedes van a poder compartir sus reflexiones, como lo vienen haciendo los colegas que nos vienen siguiendo por internet, que lo hacen en tiempo real, y también, bueno, acercarnos sus reflexiones, sus consultas, sus inquietudes, sus planteos o sus respuestas hacia los dos expertos que tenemos en la mesa. Gracias. Tal cual hicimos con Fabio, vamos a hacer una presentación, un breve currículum de Diego. Diego Leal es ingeniero de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes y fue miembro del Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación, LIDIE, desarrollando la tarea de investigador y asesor. Trabaja desde el año 1999 con temas relacionados con el uso de las TIC, tecnologías de información y comunicación, en educación. Estuvo a cargo del Proyecto Nacional de Uso de Medios y TIC en Educación Superior del Ministerio de Educación de Colombia. Es un convencido de la importancia de la educación y el aprendizaje como camino para transformar y mejorar la calidad de vida. Durante el año 2011 ha trabajado junto a Plan Ceibal en una experiencia formativa denominada ARTIC, Aprendizaje en Red con Uso de TIC. Esta experiencia implica la construcción de una nueva forma de relacionarse con el aprendizaje y el conocimiento. Este espacio es un intento de experimentar y descubrir nuevas formas de construir una verdadera presencia en línea. Diego, adelante. Vale, buenas tardes a todos. Les recuerdo el tag para quienes estén de pronto en Twitter, es Ateneo Ceibal. Mi usuario en Twitter es Catman. Para arrancar rapidito, lo que les quiero contar en los próximos minutos es un poco de mi experiencia dejando de pensar en una línea y empezando a pensar en una espiral. A medida que avancemos será un poco más claro cuál es el sentido de eso, pero antes de arrancar quisiera contarles que dentro de ese gran universo que es la educación, yo estoy hablando desde un punto muy específico, desde formación de docentes en el uso de tecnología de información y comunicación. Eso quiere decir que las cosas que les voy a mencionar son algunos hallazgos que hemos hecho en ese punto específico. No quiere decir que sean principios que pueden ser usados en cualquier área, nivel, en fin, de pronto sí, pero no sabemos. Entonces, como que el punto en donde estamos es, ojalá tengamos más experimentación y veamos si lo que estamos haciendo aplica en otros entornos. Con eso dicho, esa experiencia que he tenido en el tema de formación de docentes, en el uso de TIC, me lleva a una observación muy recurrente, y es que esos espacios de formación docente suelen parecerse mucho a una línea que justamente tiene un inicio y tiene un final determinado. Eso pues es natural, ¿no? Uno tiene habitualmente un curso que empieza y que termina, pero un poquito en la línea de Fabio, ¿por qué son cursos?
¿Por qué todo lo hacemos de esa forma? ¿Por qué esta sensación de llegó al final, se acabó, lo dejamos atrás? ¿De dónde viene eso? Yo empiezo a preguntarme un poquito con respecto a la línea, eso, ¿de dónde viene la línea? ¿Por qué una línea? ¿Por qué nos movemos desde esa lógica? Y cuando lo pongo en términos de pregunta, la primera imagen que me viene a la mente es justamente esta. ¿Sí? Esto no se diferencia mucho de la manera como yo crecí en el colegio, no a inicios del siglo XX, sino hace 20 años o 30 años. Así que esto es más reciente de lo que pensamos, y esto de hecho es una foto de una escuela rural en China. Así que eso es lo que sigue estando en muchos de nuestros espacios de aprendizaje. Y eso se relaciona con esa línea, con ese proceso lineal, con un inicio y un fin, representando límites. Lo que quisiera hacer es enfocarme un poco en cómo podría percibir un estudiante esos límites. Tal vez en parte a partir de mi propia... ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono? Que nos tal vez, ahora sí. Tal vez a partir en parte de mi propia experiencia como estudiante. Y lo que viene a mi mente es que uno como estudiante percibe que lo que se la pasa viviendo es una flecha tras otra flecha tras otra flecha. Y pues esas flechas pueden ser un año, un semestre, un módulo, pero se nos va metiendo en la cabeza, es el orden natural de las cosas. Uno empieza un curso, termina un curso, empieza otro curso, termina otro curso, y los puntos de cierre son importantísimos porque son momentos de evaluación. Entonces es donde yo veo si pasé o no pasé. El asunto es dramático porque si yo no pasé, tengo que empezar otra vez, ¿no? Desde el inicio del segmento. Y así con todos los segmentos. El lío es que eso empieza a parecerse un poco a esto, a una carrera de obstáculos, donde lo que tenemos son pruebas de fuego, y es verdaderamente apocalíptico equivocarse. Significa repetir un año, repetir un semestre o repetir un curso. Eso no nos gusta mucho, obviamente. Uno puede poner un círculo en otro punto de esa secuencia, y es aquí, entre las dos cosas, cuando termina un segmento y empieza el otro. No es continuo, hay un salto. Y ese salto con mucha frecuencia, al menos en el colegio o en la escuela, significa terminó el curso, me voy a vacaciones, y en las vacaciones probablemente voy a estar divirtiéndome, voy a estar haciendo algo entretenido, y poco a poco mi sensación es que se empieza a comunicar una distinción muy fuerte entre lo que ocurre en la escuela y el aprendizaje. A veces es un poco extraño eso. ¿Por qué? Porque y termina siendo hasta perverso, porque si lo que ocurre en la escuela es aburrido, en consecuencia el aprendizaje es aburrido. Si a mí me va mal en la escuela, en consecuencia yo no sirvo para aprender, y eso es falso, porque todos como humanos estamos habilitados biológicamente para aprender permanentemente. Pero esos pequeños segmentos que vamos generando, esos artefactos que introducimos en el sistema, nos van convenciendo de cosas que no son tan ciertas. Y lo que es interesante además de eso, el último aspecto que también ya lo mencionó un poco Fabio, es que es hacia dónde están mirando esos estudiantes, ¿sí? ¿Están debidamente organizados? Dime, más lento. Entonces no respondo por el tiempo. Bueno, están debidamente organizados y mirando hacia el frente. Y como mencionaba Fabio, eso es algo que nos ha acompañado a lo largo del tiempo, pero no solo en la educación básica, porque cuando yo voy a la universidad lo que me encuentro es eso a gran escala, montones de sillas debidamente atornilladas en el piso, literalmente, mirando hacia adelante. Así que no es solamente un problema de cómo concebimos los espacios escolares, escolares entendiéndolos como la escuela básica, sino todos los espacios de aprendizaje formal que tenemos. No es un problema solamente de los niños, es de cómo estamos formando a nuestros docentes también, a nuestros profesionales, y cómo estamos haciendo educación continua para los docentes. ¿Por qué? Porque muchos de esos procesos de educación continua terminan viéndose así. Entonces es en modo seminario y la gente toma nota y uno dice, bueno, es que no hay computadores. Vale, entonces pongamos computadores. Pero es que los computadores son de escritorio, pero entonces vamos a ponerlos alineaditos y todos mirando hacia allá porque es difícil. Ok, entonces pongamos portátiles y entonces seguimos mirando hacia el frente, de la misma manera. ¿Vale? Y en las mismas hileras organizadas. Es automático. En la experiencia que he tenido en los últimos años, con frecuencia tengo que pedirle a personas de apoyo, ayúdenme a organizar el espacio donde vamos a trabajar. Desordenado, listo, llega uno al otro día, todo en hileras.
debidamente organizado, porque es automático, es increíble, pero es automático, lo tenemos tan cableado que lo hacemos siempre de la misma manera. Pero lo que eso a mí me sugiere es que probablemente los límites, esos límites que tenemos no son del entorno en realidad. El problema no es si ahora tenemos un computador o si tenemos un smartphone o qué sé yo qué tecnología. Los límites están dentro de nuestra cabeza. Así que a donde llego con esto es ¿cómo hago yo para tratar de atacar algunos de los límites que hay en mi cabeza? ¿Qué pasa si cambio un poco mi propia lógica? Y en 2007 tuve la fortuna con el Ministerio de Educación de Colombia de cambiar un poquito eso. Nos lanzamos a hacer un experimento con docentes de educación superior que se llama EduCamp. Y en ese experimento cambiamos el espacio físico. Cambiamos el mobiliario, usamos cosas distintas, invitamos a la gente a organizarse de una manera diferente y de hecho la gente se animó a sentarse en el suelo a aprender alrededor de un computador. Estos no son actores, todos son docentes reales, que vieron eso como una posibilidad. Es posible hacer eso. Entonces, esto para nosotros como experiencia es muy interesante, porque también lo hicimos a gran escala. Hemos tenido talleres con 120 personas, todos al mismo tiempo, pero en un proceso completamente descentralizado. Así que el diseño de una experiencia como esa, presencial, nos muestra que cuando empezamos a si se quiere subvertir, en Colombia es una palabra un poco fuerte, cualquier cosa que suena a subversión, pero si se quiere subvertir un poco el orden de las cosas, cuando preguntamos por qué es así y nos arriesgamos a hacerlo de otra forma, empezamos a encontrar cosas muy interesantes. Y estos talleres tienen un hilo conductor, que no es el contenido, no es lo que vamos a aprender acá, sino es la idea del ambiente personal de aprendizaje. Entonces lo que le proponemos a los docentes es que reconozcan su ambiente personal de aprendizaje durante un taller de un día y que después lo enriquezcan con otras personas, con otras herramientas, etcétera. Con ambiente personal de aprendizaje quiero decir ese conjunto de herramientas, personas, espacios, medios con los cuales y de los cuales aprendemos, que hacen parte integral de nuestra experiencia personal, única de aprendizaje. Así que lo que se trata de este taller es de enriquecer eso. Y en 2008 yo me voy a vivir a Río de Janeiro. Eso quiere decir que ya es mucho más difícil el estar haciendo esos talleres. Así que ahora yo tengo un límite nuevo y es que no tengo docentes con quienes hacer talleres, pero puedo hacer cursos en línea. Entonces vengo otra vez a pensar en, bueno, ¿qué limitaciones tengo yo o qué es lo que pienso yo cuando pienso en cursos en línea? Y así como en lo presencial, lo primero que pensaba era en esto. En esta imagen de todo debidamente organizado mirando hacia adelante, cuando pienso en cursos en línea, lo primero que me viene a la mente es esto, Moodle, un sistema de gestión del aprendizaje. Si usted quiere hacer un curso en línea, Moodle. No hay ninguna pregunta de por qué Moodle o cualquier otro. A veces la pregunta ¿es código abierto o no es código abierto? Y nos quedamos ahí. Pero hay cosas mucho más de fondo. ¿Por qué eso? ¿Qué nos permite hacer esa herramienta? Así que, debido a mis propias limitaciones, si yo quería hacer cosas distintas, tenía que pedirle permiso a mucha gente en la universidad en donde yo iba a ofrecer mi curso en línea. Así que dije, bueno, ¿qué tal si yo me lanzo a ver si... antes de eso hice de hecho una reflexión acerca de lo que significaba finalmente para mí un curso en línea. Y entonces uno tiene personas y tiene recursos. Esencialmente, esos recursos pueden ser contenido, pueden ser actividades. Y uno le propone a los estudiantes que hagan algo con esos recursos. Ahí es donde se pone en juego como lo pedagógico y lo didáctico y tal. Pero eso me define un límite artificial, que es el límite de un curso formal. Así que mi pregunta es, ¿cómo expando yo ese límite? ¿Es posible expandirlo? Y pues en el dibujo uno dice, sí, dibujemos un límite más grande. Y cuando uno dibuja un límite más grande, descubre que sí puede agregar cosas nuevas, como por ejemplo, uno puede agregar nuevas personas que no están tomando el curso formalmente, pero que podrían participar en igualdad de condiciones con quienes lo están haciendo formalmente, que no van a recibir una certificación o que no están pagando por un curso, pero que pueden entrar a tomar el curso. Y además, pensando en incluir más dibujitos, uno podría no solo quedarse con las interacciones de esas personas, sino invitar a todo el mundo a traer sus propios recursos y enriquecer los recursos del curso. Porque tiene que ser mi única responsabilidad como docente el decidir qué es todo lo que se va a discutir en este curso. Dejemos que los otros traigan. Y si uno quiere seguir agregando cosas al dibujo, pues esas personas también tienen sus propias redes. Así que eventualmente podrían traer a todas esas otras personas a ser parte de la experiencia del curso. Lo interesante aquí es que cuando uno elimina esos límites artificiales, lo que queda es una red.
Y es una red que permanece. El curso se acaba, pero la red permanece. Y lo que descubrí es que hacer eso con Moodle pues no me funcionaba. Entonces, digamos que el proceso es distinto. Esto es lo que yo quiero hacer. Ahora sí, ¿con qué lo hago? No, Moodle no me sirve. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo ese proceso de enriquecer el ambiente personal de aprendizaje? Que es finalmente de lo que se trata ese enfoque. Y la pregunta frente a la tecnología me llevó a, como les decía, dejar de pensar tal vez en Moodle e irme a explorar otras herramientas. En todas esas cosas que hay en Internet en estos días, ¿qué podría hacer uno con eso? ¿Será que con eso logro resolver el problema? Y lo que siguió fue empezar a hacer un poquito de labor de plomería de datos, literalmente. Y lo que terminamos haciendo fue algo como esto. Le pedimos a las personas que crearan un blog en donde quisieran. Eso quiere decir que cada persona tiene control sobre su información. Cuando termina el curso, era otra cosa que me pasaba con Moodle, cuando termina el curso, se hace un backup del curso y yo como estudiante y como docente perdí el acceso a todo lo que hicimos. Le invertimos un montón de esfuerzo a alimentar esa plataforma y cuando se acaba el curso ya no tengo acceso a ello. ¿Por qué? Es mi información. Así que, pues, solución, descentralicemos el asunto. Pero cuando descentralizamos tenemos un problema. ¿Cómo nos comunicamos? Le pedimos a las personas que registren su blog en un formulario de Google Docs que está incluido en un wiki donde tenemos las actividades del curso y otro tipo de información, y de manera automática, usando una herramienta que se llama Yahoo Pipes, generamos un único flujo de información. Entonces traemos toda la información, la organizamos y la mandamos, como les decía, es un problema de plomería. Piensen tener 100 tubos y pegar codos y conectar todo para que salga toda el agua por un solo tubo. Es exactamente eso. Y eso se lo mandamos a una aplicación que se llama MailChimp, es como el chimpancé del correo. Y el chimpancé del correo lo que hace es mandar un correo diario al cual se suscriben las personas. Eso es todo lo que hacemos. Entonces, con herramientas públicas que cualquier docente podría utilizar, se genera una infraestructura que soluciona ese problema de que cualquier persona pueda publicar información y que todo el mundo la reciba. Pero eso no es solamente un problema de texto, porque dentro de un blog, no es un blog de vamos a escribir. Dentro de un blog uno puede incluir cualquier tipo de medio, eso lo sabemos. Lo curioso es que no lo aprovechamos lo suficiente a veces. Así que, con una infraestructura como esa, el reto entonces era enriquecer la mente personal de aprendizaje a través de sus cursos. Y lo que yo noto en ese punto es que enriquecer la mente personal de aprendizaje es diferente de una línea. No es algo que tiene un inicio y un final definido. Cuando hablamos de aprendizaje, se parece mucho más a un continuo, no a una línea, sino a un continuo que uno podría dibujar en una espiral, que no está saliendo completa ahorita, y que se ve más o menos así, ¿vale? No tiene un inicio ni un final. Y uno en esa espiral podría definir, eso empieza a afectar el diseño obviamente, porque uno dice, bueno, pero yo tengo un curso que tiene que tener un final en el tiempo. ¿Qué hago? Pues el final de un curso deja de ser el cierre de un segmento para convertirse en un punto específico dentro de un continuo. Y yo empiezo a hacer un diseño del ambiente de aprendizaje como si estuviera sobre una espiral. Esa forma de verlo me permite tener, verlo como una espiral empieza a abrir unas posibilidades que antes no eran tan fáciles. Entonces yo puedo tener distintas cohortes que están trabajando sobre la misma espiral, sobre la misma tecnología que estaba planteada en la espiral. Y no quisiera... justo en este momento. Bueno, eso empieza a generar unas posibilidades que no había podido explorar sino hasta este año, cuando en conjunto con el Plan Ceibal empezamos a hacer un proyecto que se llama Aprendizaje en Red con uso de TIC, ARTIC. Fue la primera vez en este año que pudimos explorar esa perspectiva. ¿Qué pasa si yo tengo una espiral y todo el mundo está andando sobre esa espiral? Lo que hicimos fue diseñar un proceso en el cual mezclamos las dos experiencias que les mencionaba inicialmente. Un taller presencial
con el que arrancamos, que es el inicio del camino, en donde todos los docentes participantes caracterizan su ambiente personal de aprendizaje, lo comparten con otras personas, discuten sobre él y ponemos a punto la tecnología para irnos a trabajar en línea con esa infraestructura que les contaba hace un momento. Cada docente tiene un blog y a lo largo de 6 semanas empezamos a documentar en los blogs la respuesta a los desafíos que vamos proponiendo en el curso. Esos desafíos empiezan por cosas muy sencillas. Tómele una foto al infinito, tome una foto al color azul, haga un collage con las letras de su nombre y públicalo en su blog. Suena sencillo, pero para muchos docentes eso es un verdadero dolor de cabeza. Es un sufrimiento tecnológico, para otros es un sufrimiento creativo, pero es muy interesante, porque empezamos por cosas muy, muy, muy sencillas y... ¿Sobrevivió? Ok. Y tenemos una estructura de 6 semanas en la que estamos trabajando. Esas 6 semanas están divididas en 1, 2 y 3 ciclos. Cada ciclo tiene 1 y 2 semanas. En la primera semana de cada ciclo, lo que tratamos de hacer es proponer experimentación. Experimente y haga cosas con la tecnología. En la segunda semana, vaya a su aula e intente hacerlo con sus estudiantes, a ver qué resulta. Entonces no nos quedamos simplemente en, esto es una posibilidad de... No, vaya y hágalo. No es solamente haga una propuesta, a ver si de pronto su unidad temática del núcleo no sé qué del próximo año, nada, vaya y hágalo en tiempo real y cuéntenos cómo le fue y sufrámoslo entre todos, compartamos esa experiencia. Yo digo sufrámoslo, pero es aprendamos entre todos en realidad. Esos ciclos van avanzando. El primer ciclo está dedicado a imágenes, audio y texto y el segundo ciclo está dedicado a video. Experimentamos con tecnología, aplicamos tecnología. Y en el último ciclo hacemos una elaboración a través de un mapa mental de una propuesta de transformación. Hasta hace poco se llamaba propuesta de integración. Pero la idea con eso es que quede un registro organizado de las ideas que surgen a lo largo del proceso para que el docente tenga un mapa de ruta para hacer cosas distintas con la tecnología en el siguiente periodo. Al final del proceso nos encontramos con... Solo para que lo tengan de referencia, así se ve más o menos lo que les estaba explicando hace un momento. Tenemos 3 ciclos, cada uno con una semana de actividades, en total 6 ciclos y terminamos con una propuesta de integración. Cuando llegamos al final del proceso, nos reunimos nuevamente presencialmente para discutir acerca de qué hicimos, qué aprendimos y sobre todo qué sigue. ¿Por qué? Porque este es un punto en el continuo de la espiral, no es el final del proceso. Entonces, la opinión de los participantes respecto a lo que sigue y respecto a lo que podemos hacer nutre las siguientes cohortes. Ese es el punto de la espiral. Termina todo el proceso, otro viene. Y vamos a ver, así se ve más o menos el asunto de la espiral. Y si uno tiene, si bien el continuo, la flecha define una progresión, esos puntos pueden retroalimentarse entre sí y cuando se retroalimentan uno tiene algo como esto. Hasta el momento hemos tenido 3 cohortes, una de ciencias sociales, una de lenguajes y comunicación y una de ciencias experimentales. Cada una de ellas retroalimenta lo que la otra ha ido haciendo y se alimenta a su vez de lo que la anterior hizo. Empiezan a ocurrir cosas interesantes acá. Por ejemplo, en la tercera cohorte que terminó ayer, un taller de cierre que hicimos, tuvimos una docente que estaba en modalidad formal en la segunda cohorte y que en la tercera cohorte decidió participar nuevamente en modalidad abierta. ¿Qué significa eso? Que se descubre la posibilidad de vivir de nuevo el curso desde una perspectiva diferente. No es necesario que el curso se acabe. Yo no logré aprender todo lo que tenía que aprender y lo que ocurre habitualmente con los segmentos es, no lograste aprender ni modo. La vida es dura. Lo aprenderás en otro lado o no lo aprenderás, se acabó el curso. En este caso existe la posibilidad de revisitar eso, de revisitar desde una perspectiva diferente. También tuvimos, como es abierto y cualquier persona puede participar, una docente de Venezuela que por su cuenta, sin tener acceso a lo presencial, participó en el asunto y terminó enriqueciendo y enriqueciéndose mucho con toda la experiencia de interacción que tuvo con los participantes. Y
más allá de cómo es la estructura del asunto, todo este proceso nos deja, el cambiar los límites nos deja unos mensajes importantes. Del taller EduCamp de 2007, uno de los primeros talleres que hicimos, una docente que al inicio me dijo, mire, yo no sé nada de estas herramientas, ¿está bien? Yo le dije, no hay problema, mejor porque puedo aprender. Y al final nos decía que nunca había aprendido tanto en tan poco tiempo, en un ambiente desestructurado, desorganizado, distinto a lo que habitualmente se hacía. Y esto que nos decía Adriana de Armas de la primera corte de Arctic hace poco tiempo, nos hace mucho bien creer que podemos. Esa frase para mí es importantísima y no está en ninguno de los objetivos ni en la descripción del curso. O sea, no hay nada que diga, al final de este curso el estudiante se dará cuenta de que le hace mucho bien creer que puede. Eso no existe, pero la experiencia misma empieza a posibilitar esas cosas. Y nos muestra de alguna manera dos lecciones importantes. La primera, lo que estamos haciendo cuando cambiamos los límites, cuando cambiamos el lenguaje, eso es desarrollar un sentido de posibilidad, que se concreta en dos palabras, yo puedo. Para mí es sorpresivo, porque no lo había visto antes y llevo ya años trabajando en esto. Pero lo que encontramos es que el docente sea capaz de exponerse a otro tipo de formas de aprender, lo habilita para pensar en transformaciones en su aula. No podemos seguir hablando de cómo deberían ser los estudiantes, cómo deberían ser los espacios de ellos. Tenemos que pensar en nuestro propio aprendizaje, en nuestros propios espacios. Si no pasa por nosotros, si no lo incorporamos, no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a seguir haciendo tal vez más de lo mismo, vamos a tener agua azucarada probablemente. Así que Arctic, que se llama Aprendizaje en Red con uso de tecnologías de información y comunicación, yo creo que a lo largo de las semanas cambia de nombre y se transforma en algo como Aprendizaje en Red para la transformación, la innovación y el cambio. Eso es lo que estamos logrando finalmente. Por eso el logo es un iceberg, porque la tecnología de información y comunicación, con todo el protagonismo que tiene, es apenas la punta del iceberg. Lo que está debajo es mucho más interesante y es mucho más transformador. Así que en una experiencia, el gran reto que tuvimos es, en una experiencia de 6 semanas, empezar a generar ese tipo de cambios, y lo estamos logrando razonablemente, diría yo. Segunda lección importante, el qué, en el que nos enfocamos tanto, en qué es lo que hay que aprender, a veces tiene tanto protagonismo que nos olvidamos del cómo, y en el cómo trabajamos en automático. Es desde mi posición, desde tal escuela del conocimiento que yo hago las cosas. Y andamos en automático, como digo. El asunto es que el cómo termina siendo tan importante como el qué. El espacio físico es importante. La manera como se usa la tecnología y la tecnología que se usa es importante. Esto tiene todo que ver con una frase de Marshall McLuhan que es: el medio es el mensaje. Eso es más cierto de lo que nos imaginamos. Hay muchos mensajes que estamos comunicando de manera inconsciente, pero son los que se nos quedan. Aprender no es divertido. Hay que esperar a que se acabe el año para librarme de la escuela e ir a las vacaciones. Yo no soy bueno para aprender, yo no soy bueno para la escuela. Esos son mensajes que no están en ningún currículo, pero que lamentablemente, al menos durante mi experiencia como estudiante, de manera inconsciente se estaban comunicando. Si seguimos pensando en términos lineales, de esta forma o de esta forma, nos estamos perdiendo la oportunidad de generar cambios importantes. Se trata entonces de pensar diferente, y quería cerrar con unas cuantas ideas para pensar diferente a partir de la experiencia que hemos tenido hasta ahora. La primera, el hilo conductor empieza a ser no el contenido ni la competencia, sino el desarrollo de mi ambiente personal de aprendizaje, es encargarme del espacio en el cual yo aprendo. Y el contenido y la competencia empieza a desarrollarse en función de eso, en función de mis intereses finalmente. 4 principios: estimular la autonomía, propiciar la interactividad, reconocer la diversidad y facilitar la apertura. Son 4 cosas que se resumen en la palabra AIDA, para recordarlo más fácilmente. Una perspectiva, que es pensar en red. Pensar en red, en nodos y en conexiones, y en cómo estimulo yo nodos y cómo creo nuevas conexiones entre personas. No estoy hablando de red entendido como internet, estoy hablando de red social, red humana. Y por último, una actitud: cuestione todo. No solamente cuestione la tecnología, sino cuestione el espacio en el que está aprendiendo, por qué está aprendiendo y para qué está aprendiendo. Pero no es solamente una labor que le queda a los estudiantes, sino también a cada uno de nosotros. Es parte de lo que le proponemos a los participantes de Arctic. Y cuestionar no significa descalificar, pero hacer la pregunta empieza a generar muchas posibilidades. De fondo, diría yo que se trata de esta frase con la que siempre me gusta cerrar presentaciones: debe ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si queremos ver una forma distinta de usar la tecnología por parte de los estudiantes, nosotros tenemos que ser ejemplo de eso. No hay ninguna otra manera, creo yo. Ese es el enorme reto que nos queda. Muchas gracias.
Muchas gracias, que fueron ambos súper cuidadosos con el tiempo. Gracias, que la tarea que me tocó a mí fue súper sencilla con ustedes. Gracias a quienes nos siguieron por internet, que fueron todo el tiempo haciendo comentarios. Algunas preguntas también se deslizaron, ya las retomamos. Y bueno, y ahora les cedemos la palabra a ustedes si tienen inquietudes que compartir, preguntas que hacerle a los dos panelistas, comentarios que quieran dejar planteados. Ahí. Muy comprometido. Micrófono. Si no, no queda registrado, así que te pasamos el micrófono. Hemos recibido una fuerte, digamos, también un fuerte desafío a pensar y a contrastar lo que muchas veces vivimos y hemos vivido desde niños en nuestra formación, en donde parece que es importante ver esa dinámica entre la materialidad y la inmaterialidad de lo que vivimos cuando nos formamos. En esa dualidad entre lo material y lo inmaterial, creo que el anclaje más importante, por encima de las aulas que podamos o no lograr, y muchos de nosotros nos recordamos nuestras instancias de aprendizaje con optimismo y felicidad desde la escuela, es porque nuestros maestros y nuestros docentes nos hacían identificar y buscaban justamente el anclaje significativo de nuestros aprendizajes, y ese no renunciamiento a tener experiencias compartidas, que creo que esto último que tú mencionabas de la generación de redes es otra forma de vivir experiencias compartidas. Una nueva forma que incluso vence el factor temporal y el factor distancia, porque nosotros nos podemos enriquecer gracias al Internet de personas que están remotas, digamos, a nuestro contacto físico. Creo que ese escalón lo ha subido la humanidad y si bien es importante no perder, digamos, el hecho de que la experiencia, lo fenomenológico para nosotros era fundamental. Si podíamos aprender geografía y mirábamos de pronto el relieve haciendo una visita al lugar, eso era muy significativo, muy importante. Ahora, en la dimensión global que vivimos, hay cosas que no son aprendibles con las manos y, sin embargo, tenemos que conceptualizarlas también. Entonces, en todo eso nuevo, pienso que el docente es un coprotagonista de todo este proceso, que además tiene un corte interdisciplinar muy marcado, porque en los foros creo que nos podemos enriquecer muchísimo. Y además hay una cosa que se altera y que va a conducirnos a un nuevo tipo de educación, que es el factor tiempo. En eso ha quedado claro en la exposición de ustedes que el tiempo es una dimensión que cobra una nueva dinámica y que enriquece el proceso